Buenos días, tardes, noches, la hora en la que el profesor esté viendo este video. Nosotros somos el equipo Lewis y nos tocó exponer el tema del robot seguidor de línea. Y nuestro equipo está conformado por Sebastián Arce Basilio, Cristian Castro López y su servidora Jimena Satobar. La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, a la construcción, a la operación y a la disposición estructural de los robots. Pero para entender mejor este tema, tengo que explicar el por qué se crearon los robots. Los robots se crearon para facilitar los trabajos humanos. Me refiero a los trabajos físicos, a los trabajos en los que se requiera la capacidad mental de un humano. He de decir que los inventores, esto en el siglo XVIII, solo lo crearon por fines de diversión. Y a mitades del siglo pasado fue cuando se crearon las primeras computadoras del mundo. Esta automatización está ligada a los sucesos económicos globales. Y aunque podemos decir que actualmente estamos a un desarrollo tecnológico completamente avanzado, apenas esta rama está en su infancia. Empezar con la introducción de qué es un robot. Un robot se puede definir como una máquina autónoma que tiene por detrás un ser humano que la controla o le da un estímulo para que funcione, y que su función principal es llevar a cabo una acción la cual facilite la vida o el trabajo de las personas. Para los robots existen 3 reglas importantes que se deben cumplir para que un robot sea seguro y que se considere un robot. Que un robot no debe hacer daño o no permitirá que se le haga daño a un ser humano. Debe obedecer las órdenes de un humano excepto si entran en conflicto con la primera ley. Y protegerse a sí mismo excepto si entran en conflicto con las 2 leyes anteriores. Para entender qué es un robot, tenemos que retomar el significado de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajador forzado. Y la definición hoy en día de robot industrial nos lleva a pensar en una colección de componentes mecánicos y electrónicos en el que tiene un software que se programa para realizar una tarea específica. Este robot puede tener características humanoides y por lo general se desplaza sobre ruedas. Para esto, los robots se inventaron desde mucho antes de lo que pensamos. Fue alrededor de 1801 cuando se inventó un telar hecho por Joseph Marie Jacquier, de origen francés. Este telar funcionaba de manera autónoma con tarjetas perforadas que solo necesitaba el estímulo del inventor para encenderlo. La robótica combina diversas disciplinas de estudio. Me refiero a la física, la mecánica, a la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y en la parte matemática a la álgebra. Pero aquí haremos énfasis solamente en 2 materias y me refiero una a la mecánica y otra a la electricidad. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos. Hey, Cristian, ya. También otra de las ramas a las que me refería era la electricidad, y esta tiene una ingeniería que estudia el electromagnetismo y todos los fenómenos que tengan que ver con la electricidad. Y esta se encarga de generar sistemas que suministren de energía, en este caso a los robots. En el tema de la medicina, los robots son extremadamente nuevos. Sobre todo los robots cirujanos que se utilizan en las cirugías, sobre todo importantes como de corazón o de órganos vitales. Uno de los más raros o los más complejos es el robot Da Vinci, que tiene muchos instrumentos. Estos robots tampoco interfieren con ninguna de las leyes, ya que siempre están atrás de los robots está un doctor que está siguiendo todo el procedimiento. Lo que sí que abarata costos de la cirugía, ya que le pagas a menos doctores para hacer un trabajo, y una ventaja es que no tienen un margen de error muy grande. ¿A qué hablo? Ellos se pueden equivocar por milímetros y un médico se puede equivocar por centímetros. Obviamente depende de cada doctor, pero pues eso se trata de evitar. Otro de los robots que se destacan más en esta época
son unos que los que más se destacan son los militares. Un robot militar, bueno, la industria robótica militar empezó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El chiste de la industria militar en el ámbito de la robótica es hacer la menor cantidad de bajas y el mayor daño posible en la actualidad. En ese tiempo era la mayor cantidad de bajas y la manera más fácil de invadir o atacar. ¿Esto cómo se hacía? Los robots se empezaron a utilizar, eran carritos que les dabas cuerda, avanzaban un poco y donde creías que estaba una mina, se iban pegando y hacían que explotara, con la esperanza que hiciera explotar las que estaban esparcidas. Eso era muy caro y no convenía, así que se desechó la idea. Entonces la siguiente idea fue usarlos para romper el alambre de púas de las trincheras, pero también se atascaban y no sirvió la idea. Entonces se fueron desechando, pero ahí fue donde empezó. En 1939, durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, también se usaron los robots, sobre todo en Varsovia, donde se usaban, eran carros bomba. ¿Cómo se hacían? Era un mismo carrito con una bomba que se metía a un edificio y explotaba, lo despejaba o de plano lo tiraba. Era para despejar o para matar. Esto igual ya interfiere con una de las reglas, que es un robot no puede hacer daño a una persona. Y no tuvo más importancia, se hicieron algunos avances durante la Guerra Fría, pero fueron mínimos en el sentido de distancia y en todo este tipo de cosas. Y no fue hasta 1990 y en nuestra actualidad donde ya tuvo una importancia. Los drones, que la mayoría los conocemos, son robots. Estos son los robots son de ataque o vigilancia. En el sentido de ataque se usan cámaras para detectar blancos y se atacan de manera remota sin necesidad de que soldados mueran. Y de vigilancia también se vigila y se estudia la posición del enemigo para poder atacar, si no está a distancia, de manera directa con soldados y ese tipo de cosas. Estados Unidos es el que más usa esta tecnología, sobre todo en Medio Oriente, Irak, Irán, todo ese tipo de países. México construye sus propios drones de vigilancia hasta el día de hoy. Exporta bastantes, pero sí construye los drones. Son más baratos que si los compramos al extranjero, ya que un dron de estos puede llegar a costar entre $1,000,000 de fabricación nacional y un dron comprado puede costar hasta $15 millones. Entonces, pues es un mercado que apenas se está abriendo, pero se ve prometedor. El primer dron de este tipo fue presentado en la Farmex, creo que se llama así. Es una feria la feria aeroespacial donde se presentó este dron que funciona a base de gasolina. Otro robot que no es tan sonado, pero sí la mayoría de nosotros lo hemos visto por lo menos en una serie, es los robots desactivadores de bombas. Estos robots vienen con dos modalidades, con brazos o con un cañón. Los brazos, ¿para qué son? Para mover el objeto en cuestión, que puede ser una bomba o no, y ponerlo en un lugar seguro o alejado de la población. O para moverlo a un tipo de caja donde podría explotar libremente. Y por último el cañón. El cañón sirve para desarmar la bomba de un balazo, porque si es un cañón de escopeta, lo cual apunta en un lugar estratégico donde la bomba se desarmaría sin provocar una explosión. Y está operado atrás de una persona. Este robot no interfiere con ninguna de las leyes, ya que mantiene una distancia y sirve sobre todo para ayudar. Y está destinado a destruirse en caso de que la bomba explotara sin interferir con las dos primeras leyes. En el sector industrial, la industria ha tenido muchos cambios, sobre todo en la industria automotriz. En 1920, para producir un auto se necesitaban de 100 personas y en un solo día se hacían 50 autos. Hoy en día en las plantas de aquí de nuestro país, sobre todo en Aguascalientes, la planta de Nissan produce hasta 600 autos a media capacidad.
Esto ya se ve un tema, esto ya se ve un crecimiento muy importante, sobre todo en el sentido de producción. Estos robots, la fábrica Nissan funciona de manera con brazos biónicos que ensamblan, transportan y almacenan el producto o la materia prima. A inicios de esto, en 1900 y 1920, los robots eran las bandas transportadoras que iban pasando lento para que los trabajadores pudieran ensamblar el auto. En el ámbito de los carros también han cambiado mucho. Un carro se podría definir como un robot si nos apegamos, ya que es una máquina que hace un trabajo más fácil, que es transportarse o cargar material, y con un estímulo humano por detrás, pero se usa el combustible. Un carro de 1920, un Ford, no es nada idéntico a un Tesla de hoy. Los Tesla ya incluso ya rompen una de las reglas, que es siempre tener un humano que las maneje, sobre todo cuando se manejan solos. Esto no es muy preocupante, pero porque, o sea, tú tienes el control y tú lo puedes retomar cuando tú quieras, pero esto es un gran paso para dejar de cumplir estas reglas que no hacen que un robot sea un robot, sino que lo mantienen seguro para nuestra vida y este tipo de cosas. Durante el siglo XIX se empezaron a usar se empezaron a desarrollar los robots, sobre todo en la industria y en los juguetes. En los juguetes, el primer campo que voy a abordar, los juguetes son los que menos han cambiado. Sí han cambiado en el funcionamiento, pero siguen tienen la misma función y no generan un beneficio más que la diversión. Los juguetes de 1800 funcionaban con cuerda y recorrían una distancia a lo mejor de 1 metro, que sí era un avance muy importante. Y hoy en día los juguetes, sobre todo los juguetes de robots, funcionan a control remoto, con gestos o con la voz. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa, y esto es el robot seguidor de línea. Para empezar, este robot es clasificado como el Hola Mundo de todos los que estudian robótica. Y esto lo digo porque en el mundo de la programación, el Hola Mundo es el primer programa que todo informático realiza. Y son considerados de esta manera por la funcionalidad tan simple que estos realizan, y esto es que su única función es seguir una línea marcada en el suelo, que generalmente esta línea es de color negra sobre un tablero blanco. La robótica es una de las aplicaciones más apasionantes de la electricidad, y por ello es necesario que nuestro robot seguidor de línea cumpla las 3 funciones fundamentales. ¿Cuáles son estas? Una es la locomoción, que nos referimos al nivel físico, la percepción, que nos referimos al nivel sensorial, y la decisión, que esta es el nivel de control. Con la percepción me refiero a que el robot perciba la línea negra sobre este fondo blanco que antes mencionábamos, y sobre la decisión me refiero a que el robot tenga la decisión en su software de seguir esta línea negra y no irse por otro camino equivocado. Vayamos con su clasificación, y esta se divide en 2. En la primera generación, que generalmente son manipulados. Son sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo sistema de control. Y la otra clasificación, los móviles. Estos son robots con una gran capacidad de desplazamiento, se basan en los carros y tienen un dotado sistema locomotor. Estos son capaces de incluso superar obstáculos y se mueven sobre sistemas que ya son materializados a través de la radiación electromagnética. Son capaces de desplazar incluso diversos objetos. El método de funcionamiento de un robot seguidor de línea consiste en hacer un lenguaje de programación para que el robot entienda y pueda hacer la acción para la que fue designado, en este caso seguir una línea. Los materiales que ocupamos para la construcción de nuestro robot seguidor de línea fueron los siguientes: una tabla de 21 por 8.5 centímetros, 6 tornillos con sus tuercas, pilas de 9 volts, un protoboard, 1 metro de cable,
un portapilas para 4 pilas, 2 llantas, una rueda loca, 2 motorreductores, y todos estos en realidad son la parte física del robot, y la electrónica serían 2 potenciómetros de 100.000 ohms, 2 resistencias de 47.000 ohms, 2 resistencias de 330 ohms, 2 resistencias de 1000 ohms, 2 resistencias de 56 ohms, 2 sensores CNI 70, 2 transistores BC548 y 2 transistores TIP 31C. La primera parte del ensamblaje del robot fue la más sencilla porque en internet hay muchos kits con los primeros materiales, los físicos, ya listos para solo ser ensamblados. La tabla ya venía perforada, de hecho lo único que hicimos fue ajustar los motorreductores y la rueda loca. También tuvimos que soldar cables de 10 centímetros aproximadamente a cada motorreductor para que pudieran mandar la señal que queremos. Después vamos a preparar nuestros sensores CNY70, a los que a cada pin le vamos a soldar un color de cable diferente para poder diferenciarlos. La parte electrónica, lo primero que necesitamos es el protobot y la primera pieza es colocar el CIMI 339, que es el que tiene forma de triángulo en nuestro pequeño esquema. Empezamos poniendo la resistencia de 330 ohms con el pin 11 en el negativo y el pin 13 en el positivo. Bien, aquí hacemos uso de nuevo de nuestro sensor y un cable lo designaremos como negativo, el cual vamos a conectar a la resistencia de 47 kilo ohms, y otro cable va designado a lo positivo, el cual va a ir conectado con la resistencia de 330 ohms. El pin 4 tiene que ir conectado con el negativo y el pin 2 con el positivo. Una vez conectados, podemos usar el potenciómetro para que esté conectado tanto a positivo como negativo. Después pasamos a usar el transistor PC548, que tendrá un colector negativo. De este mismo, el emisor va hacia la resistencia de 56 ohms y después hacia el TIP 31C. Del emisor se conecta al negativo y de ahí al motor. Este mismo procedimiento y esquema vamos a repetirlo, solo que ahora vamos a cambiar el pin 4 por el 8, el 5 por el 9 y el 2 por el 14. Todo lo demás se queda igual y así nos ahorramos trabajo, y ahora ambos podemos conectarlos con los motorreductores. Después de esto solo queda ensamblarla con nuestra tabla, ponerle las ruedas, nuestro portapilas en donde quedará nuestra fuente de energía. Después con el potenciómetro solo regulamos la sensibilidad de los sensores y nos aseguramos que los sensores quedarán a 5 centímetros separados para evitar cualquier cosa. Y con eso se diría que tenemos terminado nuestro robot seguidor de línea.